Bendiciones a todos. Bueno, continuamos con 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 12 en la versión NTV. Y dice: Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había dos hermanos, Bana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín, que vivía en Berot. La ciudad de Berot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Berot huyeron a Gitaim, donde todavía viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día, Recab y Baana, los hijos de Rimón de Berot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recab y Baana pasaron desapercibidos. Entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron: «Mire, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi señor, el rey, venganza sobre Saúl y toda su familia». Pero David les dijo a Recab y a Baana: «El Señor, quien me salvó de mis enemigos, es mi testigo. Una vez, alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, pero yo lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería hacerlos responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia?». Entonces David ordenó a sus hombres que los mataran, y así lo hicieron. Le cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y lo enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Palabra de Dios. Amén y amén. El título de hoy es Un juicio justo al traidor. En este capítulo vemos cómo el reino de Saúl se va debilitando y el reino de David se va fortaleciendo. Comienza diciendo en el versículo 1: Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Recordemos que Abner había sido asesinado por Joab cuando éste fue a buscar la ayuda de David. La ausencia de Abner se sintió en la casa de Saúl, ya que él era el poder detrás del trono de Isboset. Toda la fuerza que le quedaba venía del apoyo de Abner, y ahora que está muerto, no le quedaban ánimos. Quedó atemorizado, y no solo Isboset, sino todo Israel. Imagínese el poder y la influencia que tenía Abner, que hasta el mismo rey Isboset y todo Israel se sentían atemorizados. Creo que en la vida todos hemos tenido personas que nos han prometido seguridad, protección, a quien hemos confiado. Puede ser un presidente, un familiar, un amigo íntimo o uno mismo. Pero cuando ellos ya no están, pueden hacernos sentir tan vulnerables que creemos que ya todo está acabado. Y esto me hace preguntar en dónde he puesto mi confianza, mi esperanza, mi seguridad, mi protección: ¿en un simple hombre o en el Dios eterno? Y este pasaje nos muestra claramente
que no podemos confiar ni garantizar nuestra seguridad en las manos de un ser finito, es decir, de un ser humano, porque en algún momento ya no estarán con nosotros. Por eso en Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice: esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. Es decir, malditos son los que ponen su confianza en la capacidad, en los recursos, en la fuerza de un hombre, en la fuerza humana. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en alguien que tiene tus mismas debilidades, tus mismas luchas, un ser pecador como tú y yo, porque siempre terminaremos decepcionados por haber confiado en los hombres más que a Dios. Y continúa diciendo en el versículo 2, ahora bien, habían dos hermanos, Bana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Is-Boset. ¿Quiénes eran Bana y Recab? Bueno, eran de la tribu de Benjamín, es decir, provenían de la familia de Saúl. Esto significa que fueron conciudadanos benjaminitas. Versículo 5. Cierto día, Recab y Bana, los hijos de Rimón de Berot, fueron a la casa de Is-Boset cerca del mediodía mientras él dormía la siesta. Ahora, cuando la Biblia habla de dormir la siesta, no es algo bueno. Habla de que este rey Is-Boset era perezoso, le gustaba la comodidad. Claro, porque si nos ponemos a pensar, ¿cómo puede uno dormir una siesta cuando Abner ha muerto? Cuando su reino está debilitado. Está bien, obviamente cuando uno está cansado, bueno, tomar una siesta no está mal, pero en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad, cuando hay que buscar soluciones, irse a dormir una siesta, no sé, me parece peligroso eso. Claramente, Is-Boset no solamente era débil y miedoso, sino que también era débil en el carácter. Recuerde cómo comienza en el versículo 1, dice que estaba atemorizado, no solo él, sino todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora, cuando usted siendo líder, siendo padre, deja que el miedo domine su carácter, eso también puede afectar a las personas que están a su lado. Y bueno, ¿cómo termina la vida de Is-Boset? Dice en el versículo 7, entraron en la casa y encontraron a Is-Boset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza y luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del valle del Jordán. Por eso debemos tener cuidado en las manos de quien ponemos nuestra seguridad, porque cuando uno no conoce las verdaderas intenciones de quien usted ha confiado, puede terminar decepcionado y pagando unas consecuencias terribles. Pregunto, ¿a quién usted está confiando? ¿Con quién te estás rodeando en los momentos más difíciles? Claro, porque en los momentos buenos, todos pueden parecer buenos, todos pueden parecer que te están apoyando, pero en los momentos difíciles, cuando usted ya no tenga la fuerza, la habilidad, los recursos para ayudarles, es ahí donde se va a comprobar si realmente esas personas estaban a su lado. Bueno, estos asesinos creyeron que David los recompensaría por haber matado a su enemigo, pero fue todo lo contrario. Versículo 8. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Is-Boset a David y exclamaron: «Mire, aquí está la cabeza de Is-Boset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo». Mire lo que dice, «El Señor le ha dado hoy a mi señor el rey venganza sobre Saúl y toda su familia». Yo creo que David había escuchado esta frase muchas veces. Estos asesinos llevan la cabeza de Is-Boset como si hubieran llevado a cabo una acción gloriosa, usando el nombre del Señor cuando sus verdaderas intenciones eran recibir una recompensa, quizás un puesto. Pero ellos no conocen al rey David. Cuidado al usar el nombre de Dios cuando nuestras intenciones son otras. Cuidado.
Versículo 9. Pero David les dijo a Recab y a Baana: el Señor que me salvó de mis enemigos es mi testigo. Una vez alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, pero yo lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras que estaba en la cama? ¿No debería hacerlos responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Entonces David ordenó a sus hombres que los mataran, y así lo hicieron. Le cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón, y luego tomó la cabeza de Isboset y lo enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Y debemos recordar que David, aunque era el rey Saúl quien lo perseguía para matarlo, David nunca lo consideró como su enemigo. Cuántas oportunidades tuvo David para matarlo, pero aún así, él nunca se atrevió a poner encima al ungido de Dios, al rey Saúl. ¿Qué podemos aprender de la vida de David? Porque la muerte de Isboset le favorecía a David para ser coronado como el rey de todo Israel. Sin embargo, David nunca aceleró los tiempos de Dios para ser coronado en todo Israel, sino que esperó. Y si no es Dios que lo ponía en ese lugar, él no iba a hacer nada, ni derramar sangre para ser el rey de todo Israel. Esto es poner la confianza y la esperanza en las manos de Dios. Por lo tanto, mientras que el reino de Saúl se iba debilitando por haber confiado más en el hombre, el reino de David cada vez se iba fortaleciendo por haber confiado en Dios. Pregunto, ¿cómo está su iglesia? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Se está fortaleciendo en el Señor o se está debilitando? En este día te animo a que pongas toda tu confianza y esperanza en aquel que es eterno, infinito, omnipotente, quien te amó de tal manera que se entregó en la cruz para salvarte. Quizás hoy ya no están a tu lado esas personas que te prometieron, que te brindaron seguridad y protección, y hoy te sientas vulnerable, desprotegido, porque ya no están esas personas que habías confiado. Pero si aprendes a confiar en Dios, como dice en Josué capítulo 1 versículo 5, Dios te dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Palabra de Dios. Amén y amén. Que en este día puedas confiar plenamente en nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amén. Amado Dios, te damos gracias porque estamos seguros, estamos en paz, tenemos esperanza, porque tenemos a un Dios omnipotente. Así como declaró el salmista David: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que esta confesión nos lleve a confiar y a depender plenamente en ti, mi Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.